Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Tú eres Jesús. Precioso tú eres, Señor. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Precioso tú eres, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en este día precioso. Eh, Espero que en este día la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza, esté fluyendo en cada uno de ustedes. En esta tarde preciosa vamos a dar comienzo a nuestro segmento blog Pensando en Voz Alta. Tal vez usted se preguntará y cómo o por qué usted le puso a esta sesión blog Pensando en Voz Alta. Bueno, muchas veces fluyen pensamientos e ideas por nuestra mente y las expresamos con nuestros labios. Este blog está dedicado a examinar las escrituras, a profundizar en un tema basado en las enseñanzas de la Biblia. O sea que no prácticamente se predica la palabra, sino que vamos más allá. Nuestro propósito es examinar con detenimiento la escritura. Escogemos un tema, lo desglosamos de tal manera que vamos profundizando detenidamente a través de la escritura ese fundamento, ese tema. Y en esta tarde escogí un tema del cual pues he predicado, enseñado y he hablado varias veces. Y el tema que escogí hoy es una pregunta. Y la pregunta es, ¿la amargura es pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura? ¿Cómo la Biblia presenta la amargura? ¿Cómo ve Dios la amargura? Bueno, humanamente hablando, llevándolo al término médico, específicamente psicológico, para la psicología, para la medicina, la amargura no es pecado, sino un parte de las emociones del ser humano negativas. Pero la Biblia no ve simplemente la amargura como una emoción, eh, una, un sentimiento humano, sino que la Biblia ve y presenta la amargura como un pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que hay una gran diferencia entre lo que piensa la ciencia y lo que piensa Dios en su palabra sobre el tema de la amargura. La amargura, según lo relata la palabra de Dios, es un profundo resentimiento que se manifiesta como discordia,
hostilidad o adversión intensa hacia las demás personas. Oiga bien. O sea que la amargura es un sentimiento. O sea, cuando hablamos de sentimiento, estamos hablando de algo que internamente, en nuestro corazón. Y cuando hablo de corazón me refiero no al corazón que palpita, sino a quien realmente somos usted y yo, el ser interior. O sea que la amargura es, lo podemos poner como un sentimiento espiritual o algo que está creciendo dentro de nuestro ser espiritual, eh, que puede causar situaciones negativas y puede romper hasta con nuestra relación con Dios. O sea que la amargura es un sentimiento profundo, o sea, profundo en el sentido que está internamente arraigado. Escuche bien. Y se manifiesta como discordia, hostilidad o adversión intensa, hacia las demás personas. Oiga bien, fíjese que el escritor de Hebreos, hablando sobre este tema, nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, lo siguiente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, cuando está hablando de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, está hablando de alcanzar la salvación. Oiga bien, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese, hermano, qué interesante que el escritor de Hebreos hace una advertencia, y una advertencia severa en cuanto a lo que puede causar la amargura en la vida de un creyente. Por eso él dice, mirad bien. Cuando él dice mirad bien es que estemos atentos, que tengamos cuidado. ¿Qué tipo de pensamientos, ideas, resentimientos están fluyendo dentro de nuestro corazón? El proverbista presenta la amargura como una raíz, escuche bien, que va brotando, alabado sea Dios, en lo profundo de nuestro ser espiritual. O sea, una raíz es algo que usted y yo no vemos. Y como no la vemos, no podemos percibir el peligro. En este sentido, como el proverbista presenta la amargura como una raíz que usted y yo no vemos. Y ahí es donde estriba el peligro. Porque cuando usted no ve algo que le puede causar eh, situaciones negativas en su vida, usted está en un peligro porque no puede ver lo que está creciendo dentro de usted, que puede causar un peligro, una enfermedad, una situación crítica. Por eso él dice que tenemos que tener cuidado, eh, que no debemos, alabado sea Dios, dejar eh, de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la amargura nos puede llevar a tener en cierta manera una relación negativa con Dios. Ahora, la Biblia nos exhorta claramente que debemos desechar la amargura. Fíjese que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 31 dice, deséchense, o sea, deséchese toda amargura, enojo, ira y palabras ásperas. Escuche bien,
¿Por qué el apóstol dice que desechemos toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y todo tipo de conducta maligna? Mira, mi hermano, el hecho de que usted y yo seamos creyentes, que seamos cristianos, tengamos el Espíritu Santo dentro de nuestro ser, no quiere decir que estamos exentos de ciertas situaciones, de ciertas cosas que pueden surgir en nuestra vida, que nos pueden llevar, alabado sea Dios, a tener o a experimentar en cierta manera que nuestra relación con Dios se estorbe. Por eso él dice, deséchese toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y todo tipo de conducta maligna. O sea, está en nosotros, está en usted y está en mí ponernos o sea, hacer lo que debemos hacer para impedir, para desechar que todas estas eh, situaciones como el enojo, las palabras ásperas, las calumnias, que son parte de las obras de la carne, tomen control de nuestra vida. O sea, el apóstol nos está en esta tarde advirtiendo, pero aconsejando que tengamos cuidado. Sigue diciendo, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, que Dios siempre tiene un antídoto para toda situación. En este caso, para la amargura. Él nos enseña y nos advierte y nos aconseja que desechemos, que no aceptemos sentimientos que pueden ser causa de que nuestra relación con Dios y con los demás se afecte, negativamente hablando. Ahora, ¿qué es la amargura? ¿Cómo la Biblia presenta la amargura? Bueno, la amargura o la palabra amargura significa amargo, algo amargo. Algo amargo es desagradable, que no cae bien, causa en nosotros una sensación no muy agradable. Cuando usted toma algo amargo, ¿usted qué comienza a sentir? Una sensación no agradable. O sea, eso se refiere a algo afilado. O sea, la amargura literalmente significa algo afilado. Algo afilado es algo, por ejemplo, una aguja, algo que cuando usted tiene cierta conexión con eso le molesta. Por ejemplo, la Biblia enseña que el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara un aguijón que tenía. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es la ponzoña que tiene un animal con la cual se introduce como si fuera una aguja y eso causa dolor. O sea que la Biblia presenta la amargura como algo afilado, como una flecha o con sabor desagradable. O sea, que la amargura no es algo que pueda caer bien al ser humano. Cuando habla desagradable, está hablando de algo que no gusta. Escuche bien. Ahora, en la Biblia se menciona en Números 15:18 a la amargura a referirse al agua amarga. Oiga bien, que se le daba a beber a mujeres sospechosas de adulterio. O sea, las aguas amargas que ocasionan en cierta manera maldición. O sea, en sentido figurado, la amargura representa un estado emocional, escuche bien, que corroe internamente como el veneno en el cuerpo. O sea, que la amargura produce un daño nefasto en la vida de las personas que la poseen. En este caso, el consejo de Dios es para usted y para mí como iglesia.
Porque aún dentro de la iglesia, la raíz de amargura, y este mensaje es para nosotros, porque el escritor de Hebreo está dirigiendo esta carta a la iglesia. Por lo general, la amargura en el mundo es algo normal, pero se supone que en la iglesia ese sentimiento maligno no acontezca, pero acontece. Escuche bien, la amargura es una actitud y produce una actitud persistente de enojo, escuche bien, y de dolor que muchas veces no se pueden resolver, que a la vez alimenta un corazón dispuesto a que a ofenderse y a explotar en ira. O sea, que la amargura es como un volcán que aunque usted no lo ve por dentro, está en cierta manera a punto de explotar y hacer erupción. Por eso la amargura es peligrosa, porque la amargura crece en el interior del ser humano. La Biblia dice, alabado sea Dios, hablando de eso, que el mismo escritor de Hebreo enseña que la amargura, alabado sea Dios, es algo que crece dentro de la persona. Es como una raíz que va creciendo, va tomando el control del corazón espiritual del ser humano. Oiga bien. O sea, cuando una persona se aferra a la amargura, escuche bien, está, se convierte en alabado sea Dios, en un veneno espiritual que afecta no solo a la persona que la posee, sino también a quienes les rodean. Aquí es donde está el peligro. Porque la amargura tiene la capacidad no solamente de afectar a la persona que la posee, sino a los que les rodean. Es como un virus. Un virus tiene la capacidad de cuando afecta a una persona, ese mismo virus que afecta a esa persona se va transmitiendo a otras personas. Por eso dice el verso de Hebreos capítulo 12, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. O sea, que la amargura es tan peligrosa y tan nefasta que no solamente puede afectar a una persona, sino que puede transmitirse a las demás personas que rodean a la persona que está afectada por la amargura. Es como un virus maligno. Oiga bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? ¿Qué consecuencias acarrea la amargura en la vida de una persona? En este caso, estamos hablando en la vida de un creyente, porque mire, déjeme decirle algo. La amargura no solamente afecta a las personas que no tienen a Cristo, puede también afectar a un creyente, a un cristiano. Y ahí donde está el problema. O sea, la primera consecuencia que vemos, alabado sea Dios, producto de la amargura es que la amargura lleva a la persona a rechazar, reconciliarse con otra persona. Casi la mayoría de las veces que una persona se llena de amargura es por causa de que fue ofendido por alguien, de que hablaron mal de esa persona. Y eso lleva a esa persona que se llena de amargura a no querer reconciliarse con aquella persona que fue la que causó que se llenase de amargura. Esa es la primera consecuencia y peligrosa, porque la amargura lleva como propósito causar indiferencia, enojo, rencor, odio. La persona que posee amargura no quiere ver, no quiere saber de la persona que fue la causante de que esa persona se llenase de amargura. No lo quiero ver, es lo primero que dice. No quiero hablar con él. No me hable de esa persona. Cuando lo ve, se enoja.
O sea que la primera consecuencia que produce la amargura es el rechazo a la reconciliación. O sea, la amargura impide, número uno, el perdón y destruye las relaciones, no solamente con nuestros semejantes, sino con Dios mismo. Porque una persona llena de amargura no puede tener una relación genuina con Dios, porque la amargura es pecado, como lo dijimos al principio. Escuche bien, tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces estamos enfocados en creer y pensar que pecado solo es adulterar, robar, fornicar. Todas esas cosas son pecados y Dios la aborrece. Pero hay pecados en la Biblia que los dejamos pasar por alto porque para nosotros o nosotros lo vemos como si no fuera pecado. ¿Sabe que muchas veces este tipo de pecado se introduce dentro de la iglesia y causa estragos? Porque nosotros como pastores lo dejamos pasar por alto porque estamos enfocados en otro tipo de pecado. Pero hay pecados que son más peligrosos que el adulterio y la fornicación y la mentira. Este es uno de los pecados más peligrosos que puede causar un caos espiritual en la vida de un creyente, pero también en la vida de la iglesia. Oiga bien, la próxima consecuencia que produce la amargura es ira y contienda. Oh my God, eso sí está duro. La persona que por lo general está contaminada con el virus de la amargura, se, se refleja en ella enojo, ira, es contenciosa, siempre está enojada, por nada explota con ira, con enojo. O sea, la ira es la expresión externa, escuche bien, de la amargura interna. Me explico. La amargura es un pecado invisible porque está dentro del corazón del ser humano. Y vuelvo y digo, no del corazón que palpita, sino del ser interior del hombre. Escuche bien. Tenemos que tener cuidado e impedir y luchar, buscar a Dios en oración, en ayuno, para que la amargura no crezca, esa raíz no crezca en nuestros corazones. Porque la consecuencia número dos de la amargura es ira y contienda. La amargura produce ira y contienda. O sea, la ira es la expresión externa de la amargura interna. O sea, la amargura se refleja externamente en una persona a través del enojo, de la ira, de las contiendas. Cuando una persona está llena de ira y contienda, eso, alabado sea Dios, refleja un síntoma de que esa persona está infectada con la amargura. O sea, la ira es la expresión externa de la amargura interna. O sea, eso puede manifestarse como gritos, insultos o discusiones acaloradas. O sea, la ira y la contienda, alabado sea Dios, presenta ciertos síntomas, como número uno, los gritos. Número dos, los insultos. Y número tres, las discusiones acaloradas. O sea, cuando usted ve una persona que tiene esos síntomas, es porque tiene una raíz de amargura arraigada en su corazón. Oiga bien, es interesante y es importante que usted y yo prestemos atención, hermano. Que nos examinemos en momentos dados, que examinemos nuestro proceder, nuestro comportamiento, nuestras reacciones a situaciones que muchas veces llegan a nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos en medio de una situación?
Oiga bien, estamos analizando, hermano, el tema de la amargura. No solamente, como dije al principio, este segmento es para predicar, no, sacamos el tiempo para examinar un tema. Y en este caso estamos examinando la amargura. Lo primero que vemos de que Dios ve la amargura como pecado y que el pecado estorba la relación del creyente con Dios. Oiga bien, la tercera, alabado sea Dios, consecuencia de la amargura es la difamación. Oh, pastor, ¿no tenía usted otro día para hablar sobre eso? No, este es el día. Esta es la hora. ¿Sabe que las palabras maliciosas nacidas de un corazón amargado no solo hieren, sino que reflejan una mente corrompida por el pecado? Lo repito, las palabras maliciosas nacidas de un corazón amargado. Allí es donde está el punto. Escuche bien, un corazón amargado. Escuche bien. Estamos hablando de un corazón que ciertamente está infectado con el virus de la amargura. O sea que las palabras maliciosas nacidas de un corazón amargado no solo hieren, sino que reflejan una mente corrompida por el pecado. O sea, que la amargura afecta el corazón del ser humano. No el corazón que palpita, sino el corazón, el ser interior, donde se asientan los pensamientos, los deseos, las emociones, las pasiones y todas esas cosas. Se afectan con el virus de la amargura. Y no solamente afecta el corazón, sino el pensamiento de esa persona. Porque comienza por la mente de esa persona comienzan a fluir pensamientos corrompidos, negativos. Porque la amargura es pecado. ¿Me están entendiendo, hermano? Espero que compartan este video, hermano, porque es importante que como iglesia entendamos que hay pecados que muchas veces se dejan pasar por alto en la iglesia, pero son los más peligrosos y están haciendo mucho estrago en la vida espiritual de la iglesia. El próximo, alabado sea Dios, la próxima consecuencia es que la amargura lleva a la persona a vivir una conducta maligna. La palabra maligna es importante, hermano. La palabra maligna viene de maldad. Oiga bien. O sea que la amargura da lugar a un espíritu maligno. ¿Sabe que el enemigo se aprovecha de cuando una persona está llena de amargura? Porque la amargura es una puerta que se abre para que el enemigo comience a trabajar en la vida de la persona que la posee. Por eso es que el apóstol dice que no demos lugar al diablo. O sea, no le podemos abrir las puertas a Satanás. Y la amargura es la llave que abre la puerta para que el demonio, los demonios y Satanás comiencen a trabajar en la mente y en el corazón de esa persona. O sea, escuche bien. Por eso es que la amargura da lugar a un espíritu maligno, carnal y destructivo, contrario a la naturaleza del Espíritu de Dios, que produce en nosotros paz, mansedumbre y todo ese tipo de fruto que forman el carácter de Cristo.
Pero por el contrario, la amargura nos lleva a sentir odio, rencor, envidia, celo, contienda, disensión. Porque la amargura, además de ser pecado, es parte de las obras de la carne. Por eso es que la Biblia enseña que debemos procurar llenarnos, no del fuego, y es importante llenarnos del fuego del Espíritu. No, hay personas que solo procuran el carisma, el poder, el fuego, las lenguas, pero en ellos escasea el fruto del Espíritu. Por eso son personas que son exentas a que el virus de la amargura los ataque. Porque la amargura no se controla con las lenguas. La amargura no se controla con la interpretación de lengua. La amargura no se puede controlar con... No, mi hermano, la amargura, el antídoto que puede destruir la amargura es el fruto del Espíritu. Porque una persona que posee el fruto del Espíritu vive una vida de paz. Que es parte del fruto del Espíritu. Es misericordiosa, bondadosa. Oiga bien. Ahora, la amargura es una raíz peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque usted no la ve. Cuando usted va fuera de su casa, ve alguna planta creciendo. Usted la ve creciendo, pero usted no ve la raíz, que es la que hace y provoca que esa planta crezca. Porque la raíz se alimenta de el agua que está debajo de la tierra, como la amargura se alimenta del enojo, de la amargura, de los celos, de la envidia, de la contienda. Oiga bien, ¿sabe que la amargura, si no es arrancada de raíz, puede crecer silenciosamente en el corazón? Es ahí el peligro. Como dije, usted ve una planta creciendo, pero usted no ve la raíz, que es la que lleva a esa planta a crecer. La amargura, alabado sea Dios, no se puede simplemente podar o cortar. No, no, hay que arrancarla de raíz. Porque ahí es donde está el problema. No es en que usted ve los síntomas de la amargura, no. Hay que arrancarla de raíz. Por ejemplo, si usted quiere eliminar de su casa las arañas, jamás la va a eliminar matándolas unas a otras, una por una, no. Tiene que ir a la raíz, al nido, destruir el nido. Al destruir el nido, ya no va a haber más cucarachas o ya no va a haber más arañas. La amargura, alabado sea Dios, si no se arranca de raíz, puede crecer silenciosamente, hermano. Y crece silenciosamente en el corazón. No se ve. No se ve a simple vista, pero está ahí. Ahora, por eso Hebreos, donde leímos al principio, dice claramente que debemos mirar, o sea, que miremos bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. O sea, que lo primero que vemos aquí es que debemos estar en alerta. ¿Por qué estoy sintiendo este síntoma? ¿Por qué estoy sintiendo rencor? ¿Por qué estoy sintiendo odio? ¿Por qué estoy enojándome fácilmente? ¿Por qué me estoy llenando de contienda? Tenemos que examinar qué está produciendo esos síntomas.
Por eso el escritor de Hebreo dice, mirad bien. O sea, debemos sacar tiempo para examinarnos. Comparte el video, hermano, en esta tarde. Debemos sentarnos, debemos sacar tiempo para examinarnos. David le pedía a Dios y le decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí perversidad. Pero también él decía que él sacaba tiempo para examinarse. ¿Saca usted tiempo para examinarse? El por qué se enoja tan fácilmente, el por qué siente rencor, el por qué está lleno de celos, de envidia, de contienda. ¿Qué está produciendo eso? Oiga bien, hermano. Ahora, cuando usted y yo permitimos que la amargura eche raíces, esta puede producir, escuche bien, frutos amargos de odio, venganza, desconfianza y dureza de corazón. Esos son los síntomas de que la amargura está creciendo en nuestros corazones. Tenemos que cuando examinarnos, alabado sea Dios, como un doctor examina a un paciente, observa, el doctor observa o pregunta, qué tú sientes? Puedes sentir dolor, mareo, vómito. Y en base a esos síntomas que tú le estás presentando al doctor, el doctor llega a una conclusión y dice, tú tienes un virus. Así nosotros, alabado sea Dios, debemos examinar, alabado sea Dios, qué fruto están manifestándose, alabado sea Dios, la palabra de cuando hablamos de síntomas, estamos experimentando. En este caso, los síntomas de la amargura son el odio, la venganza, la desconfianza, la contienda, los celos, el enojo. Oiga bien, ¿sabe lo importante de esto, hermano? Es que la amargura no solo puede afectar nuestra relación con nuestros semejantes, sino con Dios. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está, mire mi hermano, es peligroso cuando comenzamos a sentir síntomas espirituales de que algo no está bien y no hagamos nada. Nos quedemos quietos. No, eso no es nada. No, no, no. Es mucho. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el medicamento que Dios te va a recetar o nos va a recetar para no caer en la amargura? Para que si está creciendo esa raíz sea exterminada completamente. Dios nos llama primeramente a reemplazar la amargura con el fruto del Espíritu. Oiga bien, los frutos del Espíritu son contrarios a las obras de la carne. Hay una batalla entre el vivir en el Espíritu y el vivir en la carne. O sea que los frutos del Espíritu son a través del fruto del Espíritu es que podemos combatir, destruir ese virus de la amargura. Fíjese que estamos llamados a practicar la compasión, la bondad y el perdón. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, verso 32, presenta, alabado sea Dios, la medicina que va a llevar a destruir esa raíz de amargura. Mire lo que dice el apóstol: perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, que el antídoto
para matar, para erradicar la raíz de la amargura es el perdón. Cuando usted se dispone, así lo hayan ofendido, se sienta mal, a perdonar de corazón, usted está inyectando la vacuna que va a destruir la amargura. El perdón es el mayor antídoto para destruir la amargura. Lo que debemos hacer también es buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Escuche bien, que produce en nosotros los frutos. Como dije al principio, no es que desechemos el don del Espíritu, pero el don del Espíritu no puede combatir la raíz de amargura. No. Pero sí el fruto del Espíritu es el antídoto que va a destruir la raíz de la amargura. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Bueno, el fruto del Espíritu es amor. Y no amor cualquiera, no el amor de Walter Mercado, no, el amor de Dios, el amor ágape, que es muy diferente al amor del hombre. Cuando la Biblia habla en el fruto del Espíritu, y lo primero que presenta es el amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que va a llevarnos a nosotros a amar a nuestros enemigos, a amar a aquellos que nos ofenden, a amar a aquellos que hablan mal de nosotros. Oiga bien, el gozo. Una persona que está amarga siempre está enojada, triste, angustiada. Necesita el gozo de Dios. Lo tercero, paz. Una persona amargada no tiene paz. No. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, cuando usted procura el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, usted le está inyectando el antídoto para destruir la raíz de amargura. Oiga bien, en conclusión, hermano, la amargura es un veneno espiritual que debemos desechar. Y debemos no solamente desechar, sino estar atentos a cuando comienzan esos síntomas a manifestarse. Si usted y yo dejamos que se engendre la amargura en nuestros corazones, eso lleva a corromper nuestra vida y alejarnos, escuche bien, de la gracia de Dios. Y ahí es donde está el peligro. Porque la gracia de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador. No puede haber una relación genuina entre un creyente y Jesucristo si el creyente está contaminado con la raíz de amargura. Porque el Espíritu Santo no puede vivir en un creyente que está enojado, lleno de contienda, lleno de celo, de odio, que no quiere perdonar al que le hizo daño. No. O sea que el camino de la sanidad y la libertad es el perdón. La vacuna más efectiva para el virus de la amargura es el perdón. Por eso es que la Biblia que dice que nos debemos perdonar los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó. No solamente el perdón, sino la humildad y el amor en Cristo. El amor no es jactancioso, no es celoso, no está lleno de contienda. Ese es el amor de Dios, porque el amor de los hombres es muy diferente. Ahora, no debemos permitir que la amargura tome el control de nuestros corazones.
Cuando usted comienza a sentir algo creciendo en su corazón que es contrario al fruto del Espíritu, comience a erradicarlo. Oiga bien, pero si no puede, lo que debe hacer es entregárselo a Dios y dejar que el amor de Dios comience a renovar nuestro corazón. Por eso Proverbio, alabado sea Dios, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Sabe qué? Que la persona amargada, usted lo puede detestar porque se les refleja en su cara. Siempre tiene una cara que, mire mi hermano, a veces mete miedo. En esta tarde, espero que haya entendido el mensaje. Que no solamente lo haya escuchado, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Porque el mensaje no termina cuando el predicador termina de predicar, no. El mensaje termina cuando usted y yo comenzamos a vivir, a practicar el mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Así que en esta tarde, Dios me los bendiga y nos veremos la próxima semana o mañana si Dios permite. Por favor, comparte el video y denle un like para que así pueda expandirse.